Vale, ya había hecho también mi presentación de escalera, que es muy sencillita, pero básicamente siempre tenemos dos polos, por así decirlo, el firmware y el kernel. Pero por ejemplo, el kernel, voy a usar el ejemplo de Linux. Linux espera, creo que su propio protocolo, el Linux Boot Protocol, y el firmware maneja sus propias cosas. Por ejemplo, la BIOS espera que el programa esté de cierta forma, con una firma, la UEFI espera que el programa esté en un formato específico, y el kernel em, realmente no le importa mucho esto, y le importa más bien tener una especie de interfaz. Entonces, aquí es donde viene el bootloader, que es básicamente el que cubre este vacío entre el firmware y el kernel. El objetivo de un bootloader, a resumidas cuentas, es siempre bootear el kernel. Un ejemplo es cuando tú prendes una computadora con Linux, te suele aparecer el mensaje, de hecho si utilizas NixOS, te suele aparecer qué generación usar, y justamente ese mensaje no lo controla el kernel, lo controla el bootloader. Por ejemplo, systemdeboot, group, limine, entre otros bootloaders. Y además de eso, el kernel requiere también tener información. Por ejemplo, el bootloader le debe pasar al kernel, bueno, espero sepan que es un kernel. Bueno, si no, lo preguntan y les explico. Pero el kernel espera cierta información. Por ejemplo, la UEFI le dice al bootloader, mira, aquí tú puedes llamar y yo te doy la información de la memoria, te doy la información de donde hay un frame buffer, por si lo necesitas, y el bootloader saca esa información y se la pasa al kernel. ¿Cómo se la pasa al kernel? Depende totalmente del protocolo. Comúnmente, uno de los más utilizados es Multiboot 2. ¿Ya? Multiboot 2. Bueno, este es aquí, de Wiki. Multiboot 2 es un protocolo que es súper utilizado. Creo que también lo utiliza en Linux. Lo implementa Limine. Y es básicamente el estándar que usa Group. Personalmente, no soy un fan acérrimo de Multiboot 2. Y luego está el Linux Boot Protocol, que también lo voy a googlear por acá. Linux Boot Protocol, que es el protocolo específico de Linux. Aquí está la página que indica cómo está este protocolo. Mi favorito es el de Limine. Pero aquí es donde viene la cosa. ¿Por qué importaría la librería de la que voy a hablar, no? Pues básicamente, la mayoría de bootloaders, por no decir casi todos los mainstream, los más importantes, están escritos en C. El Limine está escrito en C, Group creo que está escrito en C, y System Debut no estoy seguro que está escrito, pero debe variar entre C y C++. No esa parte sí no estoy seguro, pero en esos dos lenguajes debe estar. Mientras que Bootloader RS está escrito completamente en Rust, lo cual a mí me pareció muy interesante por la forma en que se utiliza. En la mayoría de bootloaders, por ejemplo, creo que aquí tengo, por ejemplo, en Limine, tú tienes que crear un GNU Makefile y poner todas estas cosas. En bootloader es muy sencillo y muy bonito a la vez, porque en un boot.rs pones para que cree la imagen para UEFI, la imagen para BIOS, y te lo crea. Y después tú aquí en el CRC obtienes eso, y si quieres lo mandas a Kimu, que fue lo que yo hice. Ahí te lo dice. Y recibe aquí el kernel, que es el... Bueno, después voy a ir al kernel porque es otro tema. Entonces, también aquí puede salir una pregunta. ¿Por qué tener un programa entero completamente diferente en vez de que el kernel sea el bootloader a la vez? Bueno, suponiendo que, por ejemplo, aquí tendríamos, en vez de bootloader, tendríamos el kernel, o sea, doble el kernel en la par para UEFI y BIOS, y el kernel normal. De hecho, vamos a hacer unas, vamos a ponerle nombres para que no sea tan confuso. Imaginemos que Linux tiene su propio bootloader incluido en el kernel. El problema de esto es que el bootloader no es con los estándares actuales no es precisamente un programa pequeño. El bootloader tiene que interactuar con la UEFI, tiene que tener variaciones para la BIOS y, y así. Entonces, sería más código que mantener para algo que ya es otro programa que lo mantiene aún más gente. Bueno, creo que Linux tiene mucha gente, pero suponiendo que es un kernel pequeño. O sea, ya, por ejemplo, Group tiene a GNU detrás, y ya es un proyecto que es mantenido. No necesitas tú tener que estar pendiente del bootloader. Linux simplemente se ocupa de lo que le importa, que es el kernel. Y de esa misma forma, también, por ejemplo, voy a poner el ejemplo
más común cuando uno empieza en sistemas operativos. En los 80, aunque ya han pasado muchos años, pero en los 80, la BIOS era un poco quisquillosa y booteaba un sector de 512 bytes. Es decir, tú tenías que comprimir la primera fase del bootloader en 512 bytes. Para que se den una idea, si tú te tomas una foto con el teléfono, supera por 12 bytes. Y y claro, no puedes meter el kernel ahí porque en la vida un kernel te va a pesar 512 bytes. Entonces lo que hacían los programadores de esa época era tener un bootloader súper sencillo que leyera los sectores y que además se peleara con los sistemas de archivos para encontrar tu kernel y lo booteaba. Y así sencillamente el kernel podía tener el tamaño que el kernel quisiera. El bootloader se preocupaba por caber en 512 bytes y todos eran felices. En la UEFI la cosa cambió, porque ya la UEFI tú podías tener un archivo, un bootloader de más de 512 bytes. Pero la UEFI también es quisquillosa. Aquí de hecho medio lo puse. Voy a buscar la documentación de UEFI, a ver si lo encuentro. UEFI.org, especificaciones, ACPI UEFI, UEFI HTML y la parte que dice esta, y Partition Table GPT. Básicamente la UEFI espera que esto esté en el particionado, esté el GPT. Creo que si han configurado una vez, han instalado Linux una vez, se han tenido que pelear con eso. Y también espera que el ejecutable que haya que cargar esté en .efi, que el .efi no es otra cosa del otro mundo, de hecho comparte una estructura con los ejecutables de Windows, así que eh, no es no es algo del otro mundo, y el sistema de archivos que usa es FAT32. Entonces, el bootloader se pelea con el FAT32, incluso creo que también implementa su propio sistema de archivos, y al kernel le entrega lo que necesita, basado en el boot protocol. Entonces, entrando ya al tema de bootloader, bootloader se maneja por dos librerías, yo voy a mandar esta pantalla completa, que se maneja por dos librerías. La primera librería es la de bootloader, que se encarga de hacer el boot, y la segunda librería es bootloader API, que es básicamente el protocolo para poder comunicarse con el bootloader, aunque el bootloader no está corriendo. Si vemos acá, yo aquí le paso esta macro, que es entry point, y le paso donde inicia el kernel main, y le paso la configuración. De hecho, aquí me salté esta parte. Bueno, para hablarles un poco más, para explicarles estas dos líneas, y ya han trabajado en Embedded, de hecho creo que las han visto muchas veces y las han usado. En Rust existe lo que se le llama la Standard Library. La Standard Library es simplemente vamos a ponerle una librería para poder interactuar con las funciones del sistema operativo, pongámoslo así. Y ese es el principal problema, que nosotros somos el sistema operativo. E incluso el bootloader tampoco quiere eso, porque no hay un sistema operativo como tal. Tú no puedes tirar una llamada al sistema y esperar que algo te responda. Y esto lo que hace es excluir la Standard Library. ¿Con qué te quedas? Con Core, que al final Core es una librería que es, es- o sea, está en el target de Rust. Básicamente, todos los targets de Rust que incluyen Core, de hecho el que estamos usando se llama x8664 unknown, es decir, no uses sistema operativo. Y no main es simplemente para evitar tener que poner que me pida esto. De hecho, si yo quito esto, me debería dar error. Uy, me crashó aquí la computadora. Me debería dar error, pero a ver, voy a ver si me da error. Viste, aquí me dio el error. Viste, me pide la función main no se encuentra en el crate kernel. Entonces, lo que se hace es que pone simplemente no main y Rust ya no pide la función. Eh, lo siguiente es estar en Cratelog, pero esta parte, de hecho, es donde Rust se vuelve más bonito en bajo nivel. Comúnmente en bajo nivel tú tienes que implementar estas cosas del heap tú mismo, pero Rust simplemente te pide que le pases un global allocator. En este caso estoy usando la librería para no tener que darlos con allocators. Y cuando le paso esto ya puedo utilizar strings y puedo utilizar vectores y puedo utilizar cualquier cosa que utilice el heap. Bueno, no creo que no hay ninguna pregunta, de hecho. Bueno, no, creo que no hay ninguna pregunta. Perfecto.
Después de acá, estoy usando un UART driver, que es para poder imprimir para poder mostrar texto, básicamente. Inicializo el driver y aquí es donde viene la parte del bootloader RS y por cual a mí me gusta bastante. Porque se integra excelente con RAS. Entonces, aquí ya me da varias opciones. Primero que todo, el boot info contiene toda la información que necesito. Tiene la API version, tiene las regiones de memoria, el frame buffer si existe, el physical memory offset, que ya se lo voy a explicar, el RCDP address, que es para trabajar con ACPI, pero eso es un tema, es un tema aparte, y también lo del RAM disk, que esto es bastante, bastante, esto tiene todos los bootloaders. Pero imaginémoslo como que tenemos un archivo de configuración y queremos que este esté presente antes de que incluso el kernel pueda cargar algún sistema de archivos. Básicamente, esto es el RAM disk. El bootloader se toma el tiempo de agarrar ese archivo, cargarlo y o sea, meterlo en la memoria y me pasa la dirección de memoria y me pasa también la longitud para después yo hacer la lectura. Y acá obtengo el physical memory offset y el frame buffer. Después en el kernel aprovecho y simplemente busco la región de memoria que sea usable, es decir, a esto también lo hace bootloader.rs, que me da me da las regiones de memoria, perdón, no direcciones, regiones, y me las clasifica. De hecho, hay varios tipos que son bootloader, que es donde está la información del bootloader, porque eso es, si ya fueron, si lo vieron, es un puntero a alguna región de memoria que contenga la información del bootloader. Y estos dos de acá son ya más temas de de la UEFI y la BIOS. No recomiendo tocarlos porque, eh, mm, o sea, comúnmente estas tres tipos de regiones de memoria no se suelen tocar. Se suele utilizar comúnmente usable, que son las direcciones de memoria que están libres y que no tienen información. Lo siguiente es esta función mágica offset. Básicamente, cuando tú trabajas con las arquitecturas de procesador modernas, llámese x86-64, llámese RISC-V, el procesador trabaja con direcciones de memoria virtuales. ¿Por qué se hace esto? Bueno, por temas de flexibilidad. Si yo pudiera acceder a una dirección 0x1000 arbitrariamente, sin ningún tipo de protección, por así decirlo, yo podría tener mis datos. De hecho, esto es lo que se hacía en MS2, por ejemplo. Como no existía algún tipo de forma de manejar la memoria, tú tenías, de hecho aquí voy a abrir el calibrado para explicarles. Uy, me está trabando el cacharro. Bueno, acaba de explotar KDE. Y explotó KDE. Increíble. Ok, ya, ignorando ese fail, lo que tú tenías antiguamente era la dirección de memoria. Entonces, claro, tú cargabas tu kernel por algún lado y después tú cargabas el usuario. Pero ¿qué pasa? Que como no había algún tipo de protección de memoria, perfectamente el usuario, de hecho esto no debería por qué llamarse, esto vamos a llamarlo user. O sea, aquí se incluye el código del programa del usuario, la información, el stack y todas esas cosas. Nada le impedía al usuario poder acceder a esta región. ¿Qué se hizo? Bueno, las páginas de memoria y la memoria virtual. ¿Qué pasa? Que Bootloader RS es muy bonito, pero me da la dirección, no me da la dirección virtual, me da la dirección física. Pero el bootloader, también muy bueno de su parte, y eso lo tienen que hacer todos los bootloaders, me da un número específico que se llama el Physical Memory Offset, o también se suele conocer como Higher Half, el Higher Half, que básicamente es un punto de la memoria virtual donde te dice, mira, acá, de hecho, la memoria virtual está mapeada 1 a 1 con la memoria física. Entonces, simplemente le pido amablemente al sistema que me dé ese punto donde se supone la memoria virtual que puso ese punto, y luego lo que hago es esta función offset. Esta función offset es simplemente sumar. No tiene chiste, no tiene magia, es suma. Si yo quito esto me va a dar error. Después les muestro el error. Acá simplemente hago unos print line para que vean que... De hecho, ahorita les explico cómo se implementa el print line. Y inicio la locate. Ahora,
vamos a bajar un poco y vamos a encontrar este código. Esto es un driver de UART y les voy a, aquí creo que lo había buscado ya en la OS Wiki. UART y la página es la que dice, no la encuentro, pero, aquí, Serial Ports. Ok. Y acá está, aquí te explica lo de los serial ports. Básicamente aquí me da este puerto y este puerto es justamente el que yo después estoy usando. Aquí, port 0x 3F8. Y me indica cómo. No voy a entrar tanto en detalles, si quieren pueden buscar la página y pueden verlo, está en inglés, pero es bastante intuitivo. Y básicamente esto me permite mandar para imprimir texto y para recibir las pulsaciones del teclado. Y después, utilizando Rust, aquí Rust te vuelve a salvar, implementas un trait de Core FMT Write y con estas dos funciones ya lo tienes. Y solamente haces la macro print line y la macro print y ya lo tienes. Estas dos funciones son temas de inline assembly. Creo que anteriormente había hecho una charla de inline assembly, si quieren la pueden revisar. Pero básicamente aquí lo que le estoy diciendo es a Rust. Mira, ejecuta este código de assembly en donde en esta parte te estoy pidiendo que escribas en un puerto I/O que la dirección del puerto está en DX, que es un registro de 16 bits, y el valor está en AL, que es un registro de 8 bits. Y aquí es exactamente lo contrario, o sea, yo leo, el puerto está en DX y donde va a guardar el resultado de la lectura en AL, que también es de 8 bits, creo. Sí, es de 8 bits. Y este es el panic handler. Básicamente en Rust, cuando tú haces un panic, cuando haces un wrap, un spec, lo que sea que paniquee, por así decirlo, llama a esta funcioncita. El panic handler es una función que básicamente maneja el pánico en el sistema. Eh, Cuando tú le pones esta característica, Rust espera que esta función tenga este argumento, que es la información del pánico, y que también no retorne. Vamos a hacer un ejemplo acá, muy básico. Aquí, antes de todo, voy a hacer un panic y voy a poner hola. Me rompí. Entonces vamos a hacer acá cargo R. Y aquí esto no es parte de Bootloader RS, pero es una comodidad que te da. Como te dice exactamente dónde quedó la web y dónde quedó la BIOS, nada te impide hacerte este mini clic que hice para poder sencillamente con un cargo R mandarlo aquí, cosa que es hermoso, porque con otros bootloaders tienes que tener una dependencia tercera, una dependencia de un tercero, que sería algo como make o usefile, que es o gnu-make, o lo que sea que utilices. Vamos a mandarlo a la BIOS, o sea que lo corra como en Kimu. Y aquí me va a dar ¿ves? Me da panic info y me dice el mensaje. ¿Dónde fue que pasó? Esto es increíble. Esto creo que no lo hace, esto no lo hace C. No lo hace, o sea, no lo hace automáticamente. Me dice dónde pasó y otro tipo de información. Aunque lo más importante es sencillamente la location y el mensaje. Esto de acá son mensajes del frame buffer, del bootloader. Ahora sí, voy a mostrarles el programa que hice para ilustrarles que el OSDEP no es solamente escribir a direcciones random, es bonito en cierta parte. Voy a correrlo esta vez en la Wi-Fi para mostrarles el poder. Esto es está en el Wi-Fi, de hecho se rompió por lo que. Ah, no, sí, sí, la Wi-Fi ya hace eso. Ok, ahí está. Entonces, el programa me imprime acá que le pase, el kernel me imprime acá que le pase un color de background. Vamos a pasarle, por ejemplo, 867. ¿Sí? Vamos a hacer 67. Y si le doy clic, cambia el color. Entonces le pongo 255, lo va a poner en blanco. Lo pongo en 98 y lo pone en gris. Si lo pongo en 1, lo pone en negro. Y así, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo. Porque Bootloader RS otra vez te da un frame buffer. Muy bonito de usar, por cierto. El de Alimine sí es una estructura un poco más terrícola. Y simplemente yo lo que hago aquí es aprovechar que ya tengo heap, creo un string, le mando un mensaje al usuario y leo la serial. Si es un barra N, un retorno, si es una nueva línea, un retorno de carril, creo una nueva línea y lo de crear una nueva línea es simplemente porque si se dan cuenta acá, yo puedo hacer esto. O sea, le puedo dar clics y me da una nueva línea. Y después de acá estoy simplemente, acá cuando llega esta parte, que es cuando tú le das al enter para mandar el número, o sea,
para pintar, parsea y después, si era un número válido para U8, o sea, de 0 a 255, pues escribe esto como una operación, un safe. Esta operación es un safe, pero debería ser lo suficientemente safe para no explotar, porque estoy confiando otra vez en el bootloader para que FB sea una dirección correcta. Y si no, o sea, si no es un color inválido, me da invalid color. De hecho, voy a volverlo a correr. Lo voy a correr en BIOS porque en Wi-Fi quiero un poquito más en bootear y no quiero esperar tanto. Si yo le pongo acá, por ejemplo, de color este que no cabe en un U8, me va a dar un invalid color porque no se puede parsear a un U8. Y aquí simplemente corroboro que sea un dígito así, es decir, de 0 a 9. Y lo imprimo y lo pusheo. Y ya está. Y aquí este non-clear es para limpiar el número. Es un código bastante sencillito. No maneja mucha lógica de sistemas operativos. Es para mostrarles un poco que la parte de sistemas operativos en Rust está. Ah, otra cosa, la configuración. El bootloader config se configura así. Básicamente, tú le pasas esta estructura acá al entry point y ya está, lo puedes configurar aquí. Tú le puedes poner, de hecho, una forma muy bonita de romperlo es en el kernel stack size, es decir, el tamaño del stack del kernel, porque puede ser que tú quieras un tamaño mucho más grande, un stack más pequeño. Si tú le pasas cero, básicamente, cuando apenas utilice el stack, va a explotar, porque nunca, como le pusiste cero, nunca se preocupó por decirlo, reservar un stack. De hecho, aquí ves que se empieza a reiniciar, es el comportamiento por defecto de Kimu cuando algo sale mal. Creo que con menos de int y menos menos no reboot y menos menos no, ¿cómo lo digo? Sin pronunciarlo mal en inglés. Bueno, menos menos no apagar en inglés. em, lo configuras para que no pase ese comportamiento y te muestre el error. Es el error. Eso es súper importante para debuguear, pero como no es tan complicado el kernel, realmente el debugueo te toma menos de 5 minutos. A ver, ¿qué preguntas hay? A ver si hay alguna pregunta, algún... Si tienen preguntas, estimados, que levanta la mano. Ah, bueno, también se me olvidó mostrarles. Ah, bueno, aquí pasó. Usted me preguntaba cómo se usaría el Printlines sin el ST, pero es algo subjetivo, porque, o sea, con tal y tengas una struct que implemente Core FMT write, tú puedes implementar un print line, pero el contenido de la struct depende completamente de lo que sea que estés haciendo, básicamente. Por ejemplo, voy a mostrarles un caso de un proyecto personal mío, que no suelo trabajar mucho con x86-64, eso es un proyecto para RISC-V, y básicamente el print, aquí ya lo rompí todo, como no. El print se maneja así, ¿ves? Acá estoy usando una función de SBI, porque en RISC-V se suele manejar por OpenSBI, que es, por así decirlo, como el firmware de RISC-V. De hecho, eso es una cosa que tiene RISC-V, es que esta cosa no utiliza un bootloader como tal, sino que es el propio OpenSBI que ya me implementa todas las funciones. De hecho, hay una forma también de implementar el UART en RISC-V. Ya el MIT lo hizo hace años. O sea, ya todo está hecho en esta vida. Pero falta saber conectar los bloques. Pero básicamente el MIT ya implementó lo que yo implementé en x86-64 para el RISC-V y sería simplemente adaptar este código de C a Rust y ya lo tienes. En lo mismo que dicen en x86-64 a RISC-V. ¿Estás escribiendo directamente? Sí. De hecho, estoy escribiendo directamente en memoria video. Lo que le estoy diciendo al bootloader, por la información que me pasó, es si tiene un frame buffer, perfecto. Si no, entonces explota el programa. Pero si tienes un frame buffer, como no estoy usando mucha información importante de él, simplemente le pido la función into-buffer que te lo manda un mood U8 y después acá utilizo esto. De hecho, pones el byte sí. Aquí esa función te pide un mood eh, o sea, un puntero, pero no un puntero de estos, que son los unsafe, por así decirlo. Bueno, son unsafe, de hecho. Porque nada, nada te valida que,
que haya múltiples referencias. Bueno, de hecho, hay una forma con eso de tener varios mundos. Adelante, Eduardo. Em, Eduardo tiene una pregunta. bueno, a ver. Buenas noches, Juan Diego. Muy buena la presentación también. Bueno, Felicitaciones por eso. Consultarte, ¿esto sirve para todos los sistemas operativos que puedas utilizar Rust para programar? Y si ha tenido experiencia con eso y cómo, y bueno, y qué tal, qué me puede decir al respecto? bueno, eh, bueno, el bootloader, esta librería como tal, no puedes correr todos los sistemas operativos sin adaptarla por el simple hecho de que usa su propio protocolo de booteo. Entonces, claro, el sistema operativo, por ejemplo, Linux, va a esperar su protocolo X. Entonces, cuando le llegue el protocolo de bootloader API, que no tiene nada que ver con el que espera Linux, obviamente va a fallar. Para kernels Rust va perfecto. Y con tanto el desarrollo de sistemas operativos en Rust, el modelo, el estándar de la industria es Redux. De lejos es Redux OS. Es un microkernel, hasta corre Doom. Es un microkernel basado en Unix-like, aquí te dice, de hecho. Microkernel, si no lo saben, es una arquitectura que busca que la parte que se ejecuta en el espacio de kernel sea lo más pequeña posible, y lo que hace es decirle, bueno, aprovechando que el espacio de usuario, cuando se rompe algo, no es tan volátil, simplemente mandemos algunos drivers ahí. Es una forma muy vaga de escribir que es un microkernel, pero no viene el caso de esta charla. Les recomiendo que investiguen sobre Redux porque es el sistema operativo en Rust más avanzado que hay. Mira, hasta corre Balatro. No quiero jugar Balatro. Es el más avanzado que hay y es básicamente el estándar de la industria en implementaciones en Rust. En caso de mis proyectos personales, sí he trabajado con el desarrollo de sistemas operativos, de hecho es el área que más me gusta. No es un área tan gris como parece, porque en Rust, gracias a proyectos como Rust OS Dev, que de hecho ellos mismos fueron los que hicieron este crate, programar en Rust muchas veces se hace con librerías. Por ejemplo, o sea, se hace con librerías, pero no todo. O sea, no quiere decir que simplemente descargar librerías y conectarlas y ya. O sea, algunas partes te las puedes ahorrar con librerías o te puedes inspirar de algunas librerías que quizás no se adapten a ti, pero tengan el código crudo que tú necesitas. Que por ejemplo, este proyecto que está trabajando, Memsos, no este cómputo en específico, pero necesitaba implementar X2 APIC. ¿Qué pasa con X2 APIC? Que no encontraba, o sea, está la documentación, pero es un poco críptica. Entonces lo que hice fue buscar alguna librería en el ecosistema Rust que se adaptara, que tuviera la implementación, y simplemente agarré una parte de la implementación y la fui adaptando a lo que ya tenía yo programado y adaptarla al proyecto. Por ejemplo, en este lo que he hecho es básicamente tomar el linked list allocator para yo poder centrarme en otras partes y no tener que programar un allocator desde cero. Y simplemente aquí en el linker, de forma cutre, le digo que me haga estos 128 megas, o sea, estos reserve 128 megas, y el inicio lo marque como hip start y el final lo marque como hip end. De hecho, aquí noto un mini error por porque no se va a asumir que algo está en cero, pero bueno, es otro tema. Pero en resumidas cuentas, el desarrollo de sistemas operativos en Rust para mí está bastante maduro. De hecho, ya está en proyectos como Linux, pero para mí está en buen estado. O sea, no es algo tan crudo. Por ejemplo, lo intenté en SIG y no salió tan bien como esperaba. Pero lo único complicado, diría yo, es el inicio, porque tienes que configurar el creo que te montas bueno, por ejemplo, en el de RSP, un Rust Toolchain, y en el de Bootloader RS también un Rust Toolchain personalizado que tenga todo lo que pide el proyecto. Ah, también se me olvidó decirles, por cierto, porque el coso que no me lo muestra, que necesitan un archivo una carpeta punto cargo que tenga esta configuración. Creo que pero el único problema que le encontré a la librería es que las nuevas versiones de la librería se rompen. O sea, me da bastantes errores. Entonces, tuve que probar a la última versión que yo personalmente probé.
y ahí funcionaba perfectamente. Quizás lo haya configurado mal, puede ser, después debería probar subiendo las versiones a ver qué pasó. Y quizás sería una oportunidad para contribuir también, pero